Buen día. Continuando con los temas del subproyecto de investigación social cuantitativa, hoy veremos la selección del tema de investigación. Al plantear el problema de investigación cuantitativa, este consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Tenemos que incluir 5 elementos de la investigación, que es los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias. ¿Qué es la selección del tema? Es el primer paso en la realización de una investigación. Consiste en determinar con claridad el contenido del trabajo a presentar. Cuando se selecciona un tema, se genera una gran cantidad de puntos de qué hablar, pero se comienza a seleccionar el problema y esto se va reduciendo. Se refiere la selección del tema al proceso de clarificación del tema de nuestro interés, a la formulación de preguntas y a la pertinencia para llevar a cabo la investigación. Factores y criterios que motivan la selección del tema. Que tenga relevancia. El tema de investigación debe ser interesante y factible. El tema seleccionado representa una solución a un problema de actualidad. Por supuesto, es importante los criterios para seleccionar el tema. Es importante la experiencia en el tema, la importancia del problema, el conocimiento para su manejo, la relevancia científica que éste tiene, la relevancia humana que éste va a dar y la relevancia contemporánea. La definición del tema de investigación es una de las decisiones más importantes en el proceso de la investigación y para ello el investigador deberá buscar en su ámbito de investigación que sea atractivo y, si es posible, con el que haya tenido alguna experiencia. Deberá ser lo más preciso y delimitado posible. Es importante determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo a presentar. Título en una investigación. Definida la idea o tema de interés para la investigación, es necesario condensarlo, es decir, sintetizarlo, en una frase que exprese la esencia de la idea o tema que se va a investigarse, que es la que se denomina título de estudio o proyecto de investigación. El título debe demostrar el tema en particular, el problema que se va a investigarse, que igualmente debe reflejar en todo el proceso de investigación del estudio. Variables. Son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular, denominados hipótesis. Existen 2 tipos de variables en la investigación: la variable independiente y la variable dependiente. Para el autor Arias 2006, señala una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. El autor aquí nos señala que una variable es una propiedad del objeto de estudio que puede asumir 2 o más valores, es decir, que puede cambiar. Las variables son fenómenos a las que se les puede evaluar.
su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Por ejemplo, en una investigación se requiere saber cómo afectan los niveles de radiación solar. Esa vendría a ser la variable independiente. Al crecimiento de una planta, variable dependiente. El esquema de variables. Estamos hablando de variable independiente y de la variable dependiente. La primera, en un enunciado de título de investigación, debe aparecer la variable independiente, que es la causa. El investigador manipula. La variable dependiente es la consecuencia. Es la respuesta del participante que depende de la manipulación. Es observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. En el caso anterior estábamos explicando en una investigación que se requiere saber cómo afecta los niveles de radiación solar. Estamos hablando de la variable independiente. Al crecimiento de una planta, que es la segunda variable, vendría siendo la variable dependiente, la consecuencia. Dependiendo de los niveles de radiación, afecta el crecimiento de una planta. Ahí observamos causa y consecuencia. La causa es la radiación solar y la consecuencia vendría siendo la afectación del crecimiento de la planta. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Estamos hablando aquí del criterio para plantear un problema. Deben existir estos dos conceptos. Ejemplo de un título de investigación. Vamos a observar dos ejemplos. El primero, la microempresa como alternativa para la crisis de la economía informal en el municipio Libertador. Observamos en letras rojas, microempresa. Estamos marcando lo que es la variable independiente. La crisis de la economía informal es la segunda variable que aparece en este enunciado, que es la variable dependiente, que es la consecuencia. Vamos a observar el otro ejemplo. Procesos administrativos. En el desarrollo de los procedimientos de la sección de nómina del personal obrero. Caso estudio, Vicerrectorado de Producción Agrícola, Guanare. Estamos observando que los dos conceptos están allí en el título de investigación. O sea, mis dos variables. Procesos administrativos es la variable independiente. En el desarrollo de los procedimientos de la sección de nómina del personal obrero. Los procedimientos es la variable dependiente, que vendría siendo la consecuencia.